Antes de seguir, imagina esto. Un hotel de lujo en Lima, de esos donde todo brilla y nadie mira dos veces al personal que limpia el piso. Una mujer poderosa camina sonriendo entre lámparas y mármol, pero por dentro está paralizada de miedo. Y a pocos metros, un hombre al que nadie ve, acaba de entender que algo muy grave está a punto de pasar. Esta no es una historia sobre riqueza. Es una historia sobre silencio, sobre señales invisibles, y sobre cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Quédate hasta el final, porque lo que se revela más adelante no es lo que esperas. Y mientras escuchas, dime en los comentarios, ¿desde qué parte del Perú, o del mundo, estás oyendo esta historia? Porque a veces, las vidas más importantes se cruzan sin hacer ruido, y cuando lo hacen, nada vuelve a ser igual. Las lámparas de araña del Hotel Gran Miraflores seguían brillando como si nada estuviera fuera de lugar. El mármol pulido reflejaba los pasos de Valeria Montenegro, una mujer acostumbrada a caminar con la espalda recta y la mirada firme. Ella misma había probado cada detalle de ese vestíbulo, la altura del techo, el sonido suave del agua en la fuente, incluso el tono exacto de la luz al caer la tarde. Pero ese día, nada le pertenecía. A su lado caminaba Álvaro Ríos, medio paso detrás, con una sonrisa educada que no llegaba a los ojos. Su mano descansaba en la parte baja de la espalda de Valeria, como si fueran viejos conocidos. Bajo la tela oscura del saco, algo frío presionaba su columna. No hacía falta mirarlo para saber qué era. El cuerpo aprende rápido cuando el miedo es real. Valeria entendió las reglas sin que nadie se las explicara: no correr, no gritar, no buscar el celular. Seguir caminando. Respirar. Sonreír. Cuando pasaron cerca del mostrador principal, vio al personal en sus rutinas de siempre. El recepcionista acomodando unas llaves, una pareja extranjera revisando un mapa, y más allá, un hombre empujando un carrito de limpieza. Eusebio Quispe. Siempre en silencio, siempre inclinado sobre el piso. Valeria dejó caer la mano, apenas un segundo. Sus dedos se movieron con torpeza, como si acomodara un anillo invisible. Ayuda. Peligro. El gesto fue mínimo, casi ridículo, pero cargado de urgencia. El trapeador de Eusebio se detuvo en seco. El agua se acumuló formando un pequeño charco. Él no levantó la cabeza. Nadie esperaba que lo hiciera. Eusebio llevaba años siendo invisible. Desde que entró al hotel, aprendió que la gente importante mira por encima de uno, nunca hacia abajo. Pero él miraba todo. Las marcas en el piso, los reflejos en los vidrios, las sombras que no calzan con las sonrisas. Esa habilidad no la había aprendido ahí, sino con Rocío, su hija de 7 años. Sorda de nacimiento. Ella le enseñó que el mundo habla sin palabras, en los movimientos, en los silencios incómodos, en lo que alguien no se atreve a decir. Todas las mañanas, antes del turno, Eusebio dejaba a Rocío en su colegio especial, a unas cuadras del malecón. Tenían su propio lenguaje, un toque en la muñeca para mírame, una mano en el pecho para estás a salvo. Y en ese instante, sin levantar la vista, Eusebio supo algo con absoluta claridad: esa mujer elegante no estaba a salvo. Eusebio siguió moviendo el trapeador, despacio, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo ya se había activado. No era valentía ni heroísmo. Era otra cosa. Era esa alerta silenciosa que uno desarrolla cuando tiene a alguien esperando en casa y sabe que el mundo no siempre es amable. Valeria y Álvaro avanzaron hacia el ala ejecutiva. Él hablaba en voz baja, comentando banalidades, como si estuvieran repasando cifras antes de una reunión. Desde lejos, parecían dos socios más. Desde cerca, Valeria sentía como cada paso le pesaba en el pecho. Recuerda, murmuró él, sin mirarla. Un movimiento raro,
y todo se acaba. Valeria asintió apenas. Había construido su carrera creyendo que el control era una armadura. Hoy entendía lo frágil que era. El hotel estaba lleno de gente, pero nunca se había sentido tan sola. Eusebio observó el reflejo de ambos en una de las columnas de vidrio. No necesitaba ver el arma. La postura de ella lo decía todo, hombros tensos, respiración contenida, esa rigidez que no es elegancia, es miedo. Miró alrededor. Vio a Marta Salazar, la supervisora, discutiendo por teléfono. Vio a dos guardias conversando cerca de la puerta principal. Vio cámaras, muchas cámaras. Y entendió algo importante, cualquiera que actuara de frente iba a ponerla en más peligro. Pensó en Rocío. En cómo, cuando era más pequeña, se asustaba en lugares nuevos. En cómo él le enseñó a identificar salidas, a leer gestos, a confiar en las señales pequeñas. No todo se grita, le decía con las manos. Algunas cosas se protegen en silencio. El ala ejecutiva estaba siendo limpiada con un cuidado inusual. Esa mañana, el jefe de mantenimiento había sido claro, trabajar rápido, no hacer preguntas, no hacer contacto visual. Eusebio lo había notado. También había visto a Paola Medina, la jefa de seguridad, caminando más de lo normal, tocándose el auricular con nerviosismo. Nada de eso era casual. Valeria entró al pasillo alfombrado que llevaba a las oficinas privadas. Allí, el sonido del hotel desaparecía. Cada paso se sentía amortiguado, irreal. Álvaro se detuvo frente a una sala de reuniones y abrió la puerta. Aquí, dijo. Vamos a conversar tranquilos. Antes de entrar, Valeria giró apenas el rostro. No sabía si Eusebio seguía ahí. No sabía si alguien había entendido. Pero decidió algo, no iba a rendirse en silencio. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, Eusebio dejó el trapeador apoyado contra la pared, y tomó una decisión que jamás había pensado tomar. Eusebio no salió corriendo. Tampoco fue a buscar ayuda de inmediato. Primero respiró. Una vez. 2 veces. Como hacía cuando Rocío se alteraba y él necesitaba ser el punto firme. Sabía que cualquier movimiento impulsivo podía empeorar todo. Empujó el carrito hasta un punto ciego del pasillo y, sin apuro, sacó su celular viejo del bolsillo. La pantalla estaba rajada, pero funcionaba. No llamó. Mandó un mensaje corto, casi seco, al único contacto que sabía que podía leer entre líneas: Paola Medina, seguridad. Pasillo ejecutivo. Mujer no está a salvo. Hombre la controla. No puedo hablar. Guardó el celular y siguió caminando. Si alguien lo veía, solo vería a un trabajador más haciendo su ruta. Pero por dentro, cada sentido estaba despierto. Dentro de la sala, Valeria permanecía sentada con la espalda recta. Álvaro dejó su maletín sobre la mesa y lo abrió con cuidado, como si fuera un gesto cotidiano. Sacó unos papeles, los ordenó, y recién entonces habló. Este documento, dijo, es solo una formalidad. Tu empresa sigue funcionando, tus empleados siguen viniendo a trabajar, pero ya no decides nada. Valeria miró las hojas sin tocarlas. Reconoció cláusulas, nombres de empresas fantasma, trampas legales finamente escritas. No era un robo rápido. Era una desaparición lenta. Si no firmo, preguntó ella, manteniendo la voz firme, ¿qué pasa? Álvaro sonrió, cansado. No me hagas explicarte lo obvio. Afuera, Eusebio pasó cerca de uno de los guardias. Bajó la voz. Disculpa, ¿todo bien en el ala ejecutiva? Hay un derrame raro en el piso. El guardia negó con la cabeza, distraído. Órdenes de arriba. Nadie entra.
Eso era todo lo que Eusebio necesitaba confirmar. Pensó rápido. Recordó algo que Valeria había impulsado años atrás: talleres inclusivos, capacitaciones básicas en lenguaje de señas para el personal. Nadie les dio mucha importancia. Excepto él. Regresó al pasillo y golpeó suavemente la pared, una señal mínima, casi imperceptible. Luego otra. Ritmo lento. Pausa. Ritmo lento. No era un código oficial. Era intuición. Dentro de la sala, Valeria levantó la mirada. Ese sonido, lo reconocía. No sabía por qué, pero su cuerpo sí. Recordó a niños moviendo las manos, recordando que el silencio también comunica. Álvaro no se dio cuenta. Estaba ocupado preparando el bolígrafo. Firma, dijo. Valeria tomó el lapicero. Sus manos temblaban apenas. Y en ese temblor, decidió algo distinto. No iba a ganar con fuerza. Iba a ganar con tiempo. Necesito agua, dijo. Solo un minuto. Álvaro dudó. Afuera, pasos se acercaban. Muy suaves. Muy calculados. Eusebio ya no era invisible. Solo que nadie se había dado cuenta todavía. Álvaro miró el reloj, fastidiado, pero asintió. Rápido. Salió al pasillo para pedir el agua. En cuanto la puerta se cerró, Valeria soltó el aire que llevaba atrapado desde la mañana. No gritó. No lloró. Se quedó inmóvil, escuchando. Cada segundo contaba. Afuera, Eusebio apareció desde el fondo del pasillo con una jarra y 2 vasos, empujando el carrito como siempre. Cuando Álvaro se volvió para recibirlos, Eusebio no le sostuvo la mirada. Nadie lo hacía nunca. Pero al dejar la jarra sobre la mesa auxiliar, rozó apenas el borde de la puerta y dejó el vaso más cercano, con la base ligeramente ladeada. Una señal mínima, casi invisible. No está sola. Álvaro volvió a entrar con el vaso en la mano. Valeria bebió un sorbo corto. Lo justo para ganar segundos. Lo justo para pensar. Recordó algo que había aprendido con los años: los depredadores se desesperan cuando sienten que el control se les escapa, aunque sea un poco. Antes de firmar, dijo, quiero entender una cláusula. Esta de aquí. Señaló una línea específica. Álvaro se inclinó, molesto. Se acercó más de la cuenta. Bajó la guardia. En ese instante, el auricular de Paola vibró. No fue una orden. Fue una confirmación. 2 guardias se movieron sin correr, como si todo fuera rutina. Nadie gritó. Nadie apuntó. El pasillo siguió siendo silencioso. Cuando Álvaro levantó la vista, ya no estaba solo. Señor, dijo Paola con voz firme, necesito que deje el maletín sobre la mesa y levante las manos. El arma nunca llegó a salir del saco. El control, ese que creía absoluto, se le desmoronó en segundos. Valeria se quedó sentada, temblando por dentro, pero entera. Cuando todo terminó y el pasillo volvió a respirar, salió de la sala y buscó con la mirada. Vio a Eusebio empujando su carrito, como si nada. Como siempre. Se acercó. Esta vez, fue ella quien hizo la señal. Mano en el pecho. Gracias. Eusebio respondió sin palabras. Mano en el corazón. Estás a salvo. Esa noche, Valeria llegó a su casa entendiendo algo que nunca había querido ver: el poder no vive en las oficinas ni en los contratos. Vive en las personas que el mundo no mira, pero que deciden mirar de vuelta. El hotel volvió a su ritmo habitual más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. Las luces seguían encendidas, las reservas no se cancelaron,
y los huéspedes jamás supieron cuán cerca había estado todo de romperse. El silencio, otra vez, había hecho su trabajo. Valeria se quedó sola unos minutos en su oficina. No llamó a nadie. No quiso entrevistas ni explicaciones. Se quitó los zapatos, apoyó los pies en el piso frío y recién ahí permitió que el temblor la alcanzara. No era miedo ya. Era otra cosa. Una grieta interna. La certeza de que había vivido confiando solo en estructuras, contratos, jerarquías, y que eso casi le cuesta todo. Pensó en Eusebio. En su rostro tranquilo. En la forma en que nadie lo había mirado durante años. Y, sin embargo, había sido el único que realmente vio. Al día siguiente, Eusebio llegó como siempre, antes de las 7. Dejó a Rocío en el colegio, le acomodó el gorro y le hizo la seña de siempre, mano en el pecho, despacio. Ella sonrió. No sabía nada de hoteles ni de armas ni de contratos. Solo sabía que su papá volvía cada tarde. En el vestíbulo, Marta lo llamó por su nombre completo. Eso ya era raro. Eusebio Quispe, te están esperando en la oficina principal. No preguntó por qué. Nunca lo hacía. Valeria estaba de pie cuando él entró. No detrás del escritorio. De pie, a su altura. Eso lo desconcertó más que cualquier otra cosa. Siéntate, por favor, dijo ella. Eusebio negó con la cabeza, incómodo. Prefiero quedarme así, señora. Valeria respiró hondo. Ayer me salvaste la vida, dijo, sin rodeos. Y también este hotel. Pero no quiero agradecerte como se agradece siempre. Abrió una carpeta. No era un contrato. Era algo distinto. Durante años financié programas sin involucrarme de verdad, continuó. Ayer entendí lo que significa mirar de frente. Quiero que dirijas un nuevo proyecto interno, capacitación real en inclusión, lenguaje de señas, lectura de señales. Para todo el personal. Desde gerencia hasta limpieza. Y quiero que tu hija esté incluida. No como símbolo. Como razón. Eusebio sintió que el pecho se le apretaba. No habló de inmediato. Pensó en Rocío. En el futuro. En algo que nunca se había permitido imaginar. No sé si soy la persona indicada, dijo por fin. Valeria sonrió, suave. Justamente por eso lo eres. Eusebio salió de esa oficina distinto. No más importante. No más poderoso. Pero sí, visto. Y mientras empujaba su carrito una vez más por el vestíbulo, entendió que algunas vidas cambian sin ruido. Solo hace falta que alguien, por primera vez, decida no mirar hacia otro lado. El proyecto empezó sin anuncios ni correos masivos. No hubo discursos ni fotos para la prensa. Solo pequeñas reuniones, en horarios cruzados, en salas donde antes nadie se detenía. Valeria insistió en eso desde el inicio, que fuera real o que no fuera. Eusebio llegó el primer día con una mochila gastada y un cuaderno lleno de apuntes a mano. No se paró al frente como un experto. Se sentó en círculo, al mismo nivel que todos. Gerentes, recepcionistas, seguridad, limpieza. Nadie tenía un lugar mejor que otro. No vengo a enseñarles señas, dijo. Vengo a enseñarles a mirar. Al principio hubo incomodidad. Risas nerviosas. Gente mirando el reloj. Pero Eusebio no se apuró. Contó historias simples, como Rocío le enseñó a leer el miedo en los hombros de una persona, como el silencio puede gritar más fuerte que una alarma, como alguien puede pedir ayuda sin mover los labios. Valeria asistió a varias sesiones sin avisar. Se sentaba atrás, tomaba notas, escuchaba. Por primera vez en años, no estaba liderando nada.
Estaba aprendiendo. Una tarde, cuando Eusebio volvió a recoger a Rocío, ella lo esperaba con un dibujo. Eran dos figuras tomadas de la mano, frente a un edificio grande lleno de ventanas. ¿Quiénes son?, preguntó él, haciendo las señas. Rocío señaló una figura pequeña. Tú. Luego señaló la grande. Todos. Eusebio se quedó mirándolo un buen rato. Entendió que el cambio ya había empezado, incluso antes de que alguien lo notara. En el hotel, algo también era distinto. No visible. No inmediato. Pero real. La gente empezó a saludarse más. A mirarse a los ojos. A notar cuando alguien caminaba demasiado rígido, o cuando una sonrisa no cuadraba con el cuerpo. Valeria, por su parte, dejó de encerrarse tanto en su oficina. Caminaba más. Preguntaba más. Escuchaba sin interrumpir. El poder ya no le parecía un lugar desde donde mandar, sino desde donde cuidar. Una noche, mientras el vestíbulo se vaciaba y las luces bajaban de intensidad, Valeria se detuvo a observar a Eusebio trabajando. No con admiración. Con respeto. Y en ese silencio tranquilo, ambos entendieron lo mismo, sin decirlo, lo que pasó aquel día no fue un accidente. Fue una advertencia, y también una oportunidad. La amenaza no volvió de la forma que todos esperaban. No hubo llamadas, ni cartas, ni hombres rondando el hotel. Pero Valeria sabía que las heridas profundas no siempre hacen ruido cuando regresan. A veces aparecen como dudas, como insomnio, como esa sensación de estar a salvo y aún así no sentirse tranquila. Empezó a despertarse de madrugada, con el corazón acelerado, repasando mentalmente cada paso de aquel día. El mármol, el arma invisible, el silencio. Entendió que no bastaba con haber salido viva. Algo dentro de ella seguía atrapado en ese pasillo. Una tarde, bajó al área de mantenimiento sin avisar. No para supervisar. Para hablar. Encontró a Eusebio arreglando una rueda del carrito. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el trabajo?, dijo ella. Eusebio levantó la vista, sorprendido, y asintió. ¿Cómo haces para no vivir con miedo?, preguntó Valeria. Después de todo lo que implica cuidar a alguien todos los días. Eusebio se quedó pensando. Se limpió las manos con un trapo. Si vivo con miedo, respondió. Solo que no dejo que decida por mí. Aprendí eso con mi hija. Cuando no puedes controlar el mundo, cuidas lo que sí puedes. Valeria guardó silencio. Esa frase se le quedó incrustada. Esa misma semana, decidió hacer algo que llevaba años postergando. Canceló reuniones, delegó responsabilidades y se tomó 2 días libres. No para viajar. Para quedarse. Para estar consigo misma por primera vez en mucho tiempo. Visitó el antiguo local donde su madre había tenido una pequeña pensión, mucho antes del imperio hotelero. Caminó por habitaciones estrechas, recordó olores, voces, esfuerzos silenciosos. Entendió de dónde venía su obsesión por el control, del miedo a volver a perderlo todo. Cuando regresó al hotel, algo había cambiado en su mirada. Ya no caminaba como quien defiende un territorio. Caminaba como quien pertenece. Eusebio lo notó sin saber cómo explicarlo. Y esa noche, al despedirse de Rocío, Valeria hizo algo inesperado, se agachó frente a ella y, torpemente, imitó una seña. Rocío sonrió grande. No fue perfecta. Pero fue real. El cambio empezó a notarse en detalles pequeños, casi invisibles para quien no supiera mirar. El hotel seguía siendo elegante, sí, pero ya no era frío. Las personas comenzaron a sentirse parte de algo que no estaba escrito en ningún manual.
Un recepcionista aprendió a esperar un segundo más antes de responder. Una supervisora dejó de corregir en público. Un guardia empezó a observar las manos, no solo los rostros. Nada de eso figuraba en reportes. Pero Eusebio lo veía. Y Valeria también. Una mañana, Rocío fue invitada a pasar un rato en el hotel mientras esperaba a su papá. No como visita especial, no como símbolo. Solo como una niña más. Se sentó en una esquina del lobby con colores y papel. Algunos empleados se acercaron, torpes al inicio, intentando saludarla con las manos. Ella se reía cuando se equivocaban y los corregía con paciencia. Valeria observaba desde lejos. Pensó en cuántas veces había hablado de experiencia humana sin entenderla de verdad. Ahí estaba. En una niña enseñando sin palabras y en adultos dispuestos a aprender sin vergüenza. Pero no todo era luz. Esa misma tarde, llegó una notificación legal. Una de las empresas fantasma vinculadas a Álvaro había intentado reactivar el proceso desde fuera, presionando con demandas y amenazas veladas. Nada inmediato. Nada urgente. Pero lo suficiente como para recordarle a Valeria que el pasado no se borra tan fácil. Cerró el documento y respiró hondo. Antes, eso la habría paralizado. Ahora, hizo algo distinto. Bajó al área común y buscó a Paola, a Eusebio, a dos personas de confianza. No quiero enfrentar esto sola, dijo. Y no quiero hacerlo desde el miedo. No hubo discursos. Solo acuerdos claros, miradas firmes. Una red silenciosa, pero sólida. Eusebio pensó en Rocío esa noche, dormida con un libro abierto sobre el pecho. Pensó en el día en que casi todo se pierde, y en cómo, a veces, la vida te pone justo donde no querías estar para mostrarte quién eres en realidad. El hotel seguía de pie. Pero ya no era solo un edificio. Era un lugar donde alguien había aprendido a pedir ayuda y otros habían aprendido, por fin, a responder. La demanda no prosperó. No porque fuera débil, sino porque Valeria ya no estaba sola frente a ella. Esta vez no reaccionó con urgencia ni con rabia. Se tomó el tiempo de leer, de escuchar a su equipo, de entender cada riesgo sin dramatizarlo. El miedo seguía ahí, pero ya no llevaba el volante. Una noche, se quedó hasta tarde revisando papeles en una sala secundaria. El hotel estaba casi vacío. Las luces bajas, el eco suave de pasos lejanos. Eusebio pasó con su carrito y se detuvo al verla. ¿Todo bien?, preguntó, con respeto, sin invadir. Valeria levantó la mirada y sonrió, cansada. Estoy aprendiendo a no correr cuando algo me asusta. Eusebio asintió. Eso ya es bastante. Se quedaron en silencio unos segundos. No incómodo. De esos silencios que descansan. Valeria pensó en lo cerca que estuvo de perderlo todo sin que nadie lo supiera. Pensó en cuántas personas viven así todos los días, sosteniendo su mundo en silencio, sin que nadie los mire. Y entendió que su historia no era excepcional. Solo había sido visible. A la semana siguiente, hizo algo que jamás habría hecho antes. Convocó a una reunión general. No para anunciar cifras ni cambios de marca. Para contar lo que pasó. Sin detalles morbosos. Sin nombres. Solo la verdad esencial, que había tenido miedo, que había necesitado ayuda, y que alguien que nadie miraba decidió mirar. No hubo aplausos. Hubo algo mejor, quietud. Atención real. Eusebio estaba al fondo, incómodo, queriendo desaparecer. Valeria lo miró solo un segundo. No lo señaló. No hacía falta. Ese día, cuando Rocío salió del colegio, encontró a su papá distinto. Más liviano. ¿Qué pasó?,
Preguntó con las manos. Eusebio pensó un momento antes de responder. Nada se rompió, dijo al fin. Y algo se acomodó. Rocío sonrió, satisfecha, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba saber. A veces, pensó Valeria esa noche, la victoria no es que el peligro desaparezca, sino aprender a vivir sin esconderse cuando vuelve a asomarse. El tiempo siguió avanzando, como siempre. Sin promesas grandilocuentes ni finales perfectos. El hotel cumplió otro aniversario, llegaron nuevos huéspedes, otros se fueron. La vida no se detuvo para celebrar lo que había cambiado. Y aún así, algo era distinto. Valeria ya no caminaba por el vestíbulo como quien vigila un reino. Caminaba despacio, saludando por el nombre, deteniéndose a escuchar historias que antes habría considerado distracciones. Descubrió que no perdía autoridad por hacerlo. Ganaba algo más difícil de medir, confianza. Eusebio continuó con su trabajo. El carrito, el trapeador, las rutas de siempre. Pero ahora, cuando alguien bajaba la mirada para esquivarlo, a veces se detenía y volvía a levantarla. No por él. Por costumbre nueva. Por respeto aprendido. Rocío creció rodeada de manos que intentaban comunicarse con ella. Algunas torpes, otras seguras. Nunca fue la hija de. Fue Rocío. Punto. Y eso, para Eusebio, lo era todo. Una tarde cualquiera, Valeria se encontró sola en el mismo pasillo donde todo había empezado. Cerró los ojos un segundo. Recordó el frío en la espalda, el miedo contenido, la soledad absoluta. Luego los abrió. Ya no estaba sola. Nunca lo había estado del todo. Solo no lo sabía. Respiró hondo y siguió caminando. Porque hay historias que no terminan cuando el peligro se va. Terminan cuando alguien aprende a mirar distinto. Cuando el silencio deja de ser abandono y se convierte en cuidado. Y aunque nadie aplauda esos finales, son los que de verdad cambian la forma en que vivimos.